os la traía porque hace que explica un poquito la parte social del edificio y cómo el territorio en realidad depende en parte de este edificio. Seguimos adelante. No sé si uno de los vídeos. ¿Veis? No me funciona ninguno de los vídeos, ¿me tengo? No. Si no os lo pongo directamente a ver si funciona, si veis aquí. Sí, de los que tengo. No han cargado. Voy a intentar mostrar las presentaciones. A ver si desde esta sí. Vamos a ver si desde esta sí. A ver si desde esta no consigo. Bueno, vais a ver si el vídeo que os hizo mucho desde el museo. Tenía un vídeo preparado para que lo pudieseis ver, la ubicación que tiene. Y este sí, pero por lo menos podéis ver este. Es para que os hagáis una idea del edificio y cómo quizá no se entiende tanto como museo de ciencia. De hecho, yo tengo dos hijos de 18 años y cuando vamos a museos de ciencias dicen que mola mucho más que en el que trabajo yo. Porque claro, esto es una central técnica, el patrimonio industrial, y es más difícil querer acercar la ciencia de este tipo de patrimonio desde lo que tenéis la mayoría de vosotros, que son cosas de tocar, de trastear, es un poco más difícil. ¿Dónde estamos ubicados? Ese es el edificio que veíamos, me he aprovechado el Google Maps para eso, para ubicarlo, pero vamos a ampliarlo un poquito más. Esta ciudad que veis aquí es la ciudad de Ponferrada, que es donde se encuentra ubicado el museo. El museo arquitectónico que tenemos ahí. Como podéis ver, está lejos del centro urbano de Ponferrada, que por un lado es una desventaja, porque todos los turistas que vienen a Ponferrada tienen que acercarse a propósito, a conocernos, pero por otro lado también es una ventaja porque tenemos un entorno en la ribera del río sin coches que nos hace tener un entorno muy seguro para poder hacer actividades didácticas con los chavales. Pues aquí lo veis un poquito mejor, donde está ubicado, justo ahí teníamos el río, y esta ciudad es una ciudad de Ponferrada. Para que entendáis, como estamos eso tan lejos de mi zona, de la zona del Bierzo, que es exactamente donde está ubicada. La ciudad de Ponferrada es la capital de la comarca del Bierzo. Estamos en el noroeste de España, lo que digo mejor, y la comarca del Bierzo es como esto. Es una comarca montañosa, que es una olla rodeada completamente de montañas, muy cerquita de Galicia ya, y está marcada por la historia minera de la zona. Es una comarca eminentemente minera, como se ve mucho en las noticias ahora, se están cerrando todas las minas, por lo tanto os podéis hacer una idea de lo que supone para una comarca que vivía casi exclusivamente de la minería el cierre de todas estas empresas mineras a nivel de población. Ahí lo veis un poquito mejor ubicado, en el noroeste de España. Y ahora vamos a hablar un poquito del Bierzo, donde está ubicado dentro de Castilla y León. Ya quedamos un poco apartados de Castilla y León, aquí casi pegados con Galicia. El centro de ciencia más cercano que tenemos está en Valladolid, a 200 kilómetros, si hablamos de nuestra comunidad. Si hablamos de Galicia, que nos estaría para esta zona, también sería 200 kilómetros, que serían los museos científicos coruñeses. Por lo tanto, sí que había una necesidad, cuando se fundó el museo fue con esta idea. Esto se enclava, este museo que habéis visto ahora tan bonito, se enclava dentro de un proyecto mucho más grande, que por desgracia de momento solo tenemos abierto al público una pequeña parte, que estaba pensado como un proyecto mucho más grande de ciencia, que esa era una de las pequeñitas patas que hemos quedado de momento. Ahí estaríamos. El Bierzo tiene unos 126.000 habitantes aproximadamente. Ha bajado de casi 200.000 habitantes a estos 126.000 habitantes y está bastante aislado en comunicaciones. Creo que por aquí también tenéis ese mismo problema. Además, nosotros no tenemos ni aeropuerto, además, que todavía se necesita un poquito más. ¿De acuerdo? La población más importante es la ciudad de Ponferrada, que tiene ahora mismo 65.000 habitantes. En 2 años ha bajado de 80.000 habitantes a 65.000 habitantes. Eso significa que toda la gente joven, pues estudiantes de tener hijos y demás, se están marchando de la ciudad por ese cierre de la minería. Estamos en un periodo de reconversión en realidad de toda la zona, pues, viendo qué se puede hacer en la zona para
Estuvimos en industria y bueno, podéis imaginar cuando el ministerio se les comenta que tienen un museo allí en Ponferrada, a 400 kilómetros de Madrid, les resulta un poco extraña la gestión de este tipo de entidades. Ahora ya sí que empieza la presentación. Primero os voy a poner en situación de qué es el edificio, lo voy a pasar muy rápido para centrarnos, como hizo Rui también, en la parte más importante de qué es lo que nos está funcionando a nosotros para que si puede ayudar en algo a uno de los sectores aquí. Este es el edificio, aquí estaría como estaba funcionando, empezó a funcionar en 1920 hasta 1971, que fue el cierre definitivo de la central. En el 2018, en el 2009 se empezó a pensar en rehabilitarlo y empezó a abrir las puertas en el 2011, el 14 de julio del 2011. Entonces somos un museo bastante relativamente nuevo en realidad, con una trayectoria todavía muy cortita, pero el edificio no tiene esa trayectoria. Entonces la parte negativa de estar en un edificio que no es tan atractivo para los escolares y para los docentes, quizás como museo de ciencia, la tiene en positivo de que es un museo que está ubicado en una instalación que tiene toda la historia de la comarca. Entonces, eso es un recursivo también para que la gente venga a visitarnos. La industrialización del hierro empezó en esta fábrica en concreto. Fue la primera empresa que industrializó la zona. Fue la primera empresa minera que se instaló en la zona. Esta central térmica no era para la ciudad, era solo para producir electricidad para la propia empresa. Aquí podéis ver una imagen de cómo queda la rehabilitación. Aquí cuando estaba funcionando, cómo estuvo desde el 71 hasta el 2009, estuvo abandonada por completo y el estado era bastante malo cuando nos encontramos con el edificio. Cómo está actualmente, sí que ahora hay una comunicación que aquí no se ve, ese puente que existía, es decir, con la parte alta de Ponferrada, la parte alta que es donde está el castillo de Ponferrada, que es el emblema de la ciudad, el castillo templario. Además también tenemos algo en la zona de Bierzo bastante bueno, que es tenemos el patrimonio de la humanidad de las médulas, las minas de oro romanas, muy cercanas aquí también. Pues aquí tenemos un poco la imagen del muelle de Carbones cuando estaba en funcionamiento, cuando estuvo abandonado y cómo ha quedado actualmente, para que hagáis una idea de los exteriores con los que estamos contando para trabajar con un museo de ciencias, en realidad. Una de nuestras piezas de estrella está en la motora, que es el final, que es una industrialización maravillosa, que los niños se creen que van a ganar, de hecho. Aquí las instalaciones, esta sería la nave de calderas. Esto es solo para que os pongáis en situación del edificio que tenemos. Un edificio totalmente industrial, rehabilitado, transformado en museo, con sus ventajas y sus inconvenientes. Es un edificio que solo por la estética ya sí que llama muchísimo la atención. Esta sería la nave de rutinas. La antigua ciudad, que es en realidad esta, que es donde empezó todo en 1920, el resto son ampliaciones, que actualmente es donde se encuentran las oficinas del museo y una cafetería. Por aquí acabamos de combinar qué importante es tener una cafetería, pues sí, parece una tontería, pero es muy importante dentro de un museo, un centro para de ciencia, es muy importante tener algo de restauración que pueda dar servicio, pues, tanto a los visitantes como a esos escolares que vienen en grupos y que necesitan un sitio donde comer. Y más en un sitio como nosotros, que estamos apartados de la ciudad, entonces si no tienes nada, no hay ninguna cafetería cerca, no es como en el centro de Ponferrada que tienes cafeterías, no, aquí si no tenemos nosotros algo no hay nada. Y esta es la actualidad del museo. Esta sería la entrada principal, el muelle de Carbones, que es el edificio que más se ha cambiado de como estaba en aquel momento. De hecho tiene un premio Europa Nostra en la rehabilitación del patrimonio industrial, la protección de ese patrimonio, y una nominación a los premios Emmy como mejor museo del año. No nos lo llevamos, pero bueno, se lo llevó el museo. Y aquí tenemos esta doble vertiente del Museo de Patrimonio Industrial y el Museo de Ciencia. Fue difícil, de hecho el trabajo lo comenzaron antes de abrir el museo, se empezó ya a trabajar la vertiente científica del museo, como con un equipo de divulgación científica, un equipo de didáctica que se acercaban a los colegios a trabajar esos conceptos de electricidad, para que cuando se abriese el museo ya conociesen que nosotros estábamos allí. Entonces, esa doble vertiente de patrimonio industrial y museo de ciencia nos hace tener, pues, lo que decía, la desventaja de que no somos tan atractivos porque no se puede tocar mucho, pero la ventaja de que es el único centro de ciencia en 200 kilómetros a la redonda. Entonces, era una necesidad que sí que existía. Por la parte del patrimonio industrial, como hablábamos de eso del impacto social, claro, no es un impacto social solo para
esa gente se volcó. Entonces, es algo muy, muy positivo porque la población, estos señores son abuelos de niños que vienen a visitarnos. Muchas veces atraídos por ellos, ¿por qué? Porque ellos quieren traer a su familia al sitio donde ellos trabajaron. La emoción que estaba en esta gente, el que después desde el 71 hasta el 2009 abandonado por completo, que lo veían que estaba viniendo abajo, que lo pusieses otra vez en forma, por decirlo así, y que poder venir, poder verlo, pasean muchas veces y se acercan a visitar a esta gente, es parte del patrimonio y de ese impacto social que tiene el museo. No es como un centro nuevo que no tiene historia, por decirlo así, que tiene un bagaje anterior. De hecho, los aprovechamos para muchísimas cosas. Parte de una de las cosas más importantes de este museo es el patrimonio oral que tiene de la memoria del trabajo. Hay muchísimas, hay más de 200 entrevistas a trabajadores. Entonces, aquí algunos de los nombres de ellos. Y aquí un poquito la idea es que estas fotografías nos han seguido muchísimas imágenes. Estos de allí, trabajando en ese momento. Esta persona que se va a señalar, este chico de la derecha, casi mío, es este señor que tenemos aquí, explicándonos cómo funcionaba el museo. Este señor Casimiro trabajó ahí en la nave de turbinas y de vez en cuando conseguimos que venga a explicar a los chavales cómo funciona una turbina, cómo funcionaba una turbina en los años 30. Este es un vídeo de una de esas entrevistas, que ahora lo ponemos y nos la saltamos, porque no solo nos centramos en la gente que había en los museos, que trabajó allí, volumen, no sé si... Estos son entrevistas en toda la comarca. Es una mujer que trabajó en minería, Consuelo. Entonces, las entrevistas que se hicieron no se centraron solo en la gente que trabajó en ese edificio, porque no es parte de la historia de la comarca. Estamos hablando de toda esa comarca del Bierzo y de la Ciana, que es una comarca minera que está pegadita, que serían otros 10.000 habitantes actualmente. Entonces, se fueron haciendo recuperaciones a memoria oral, que ya tenemos una de las imágenes, y este señor, sobre todo, que se quería poner, que es el que os decía, ese señor tan jovencito que parecía, es Casimiro, y él nos cuenta pues, un poco su vida, lo que hizo, cómo trabajaba, un poco las condiciones de vida que tenía en aquel momento también, y cómo se ha recuperado esa parte tan humana, social en el museo. Esto para mí fue uno de los grandes desafíos del equipo de fotografía de aquel momento, que fue esa gente está distribuida, 13 de ellos, por todo el museo, en este formato de videorretrato, que según te acercas empieza a hablar, son entrevistas muy cortitas, me acuerdo, grabadas en el mismo sitio que están, que te dan al visitante es una transformadora porque te acerca un patrimonio quizá y un edificio un poco duro y frío, como una central técnica, te lo hace más humano. En vez de optar por proyecciones maquillosas y demás, se optó por esta opción. Y la verdad es una de las valoraciones que tenemos en la playa, que hoy en día es el rey de todo, ¿vale? Es una de las cosas que valoran más positivamente. Aquí algunas de las actividades que se han hecho con ellos, suelen ser portadas de los periódicos locales cuando hacemos actividades, explicando aquí en unas jornadas un poco más técnicas ya sobre energía. Esto es un encuentro con ellos. Aquí, por ejemplo, se juntaba gente que está trabajando actualmente en centrales térmicas, con extrabajadores de estas centrales térmicas, con gente que está en una planta de captura de CO2, que es quizá de lo más avanzado que hay hoy en día en este tipo de combustión. ¿Qué más se hace en el museo aparte de esa vertiente científica? Seguimos con el patrimonio industrial, el patrimonio humano, los diferentes tipos de visitas técnicas a ingenieros, colegios de ingeniería, universidades, que tienen muchísimo, porque normalmente es una central técnica, no puede ser nada, está todo encapsulado. Cuando llegas a ver la turbina, no tiene que tenerlos encapsulados, la verdad, aquí sí que se puede ver. Jornadas ya más técnicas sobre el patrimonio industrial, siempre buscando colaboraciones con entidades más grandes, el Instituto del Patrimonio Cultural Español, las universidades. En estos casos eran algunas de buenas prácticas con el patrimonio. Temas como el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que fue el año pasado, que daba
seguir explicando en detalle cada una de esas piezas y llamar a esos colaboradores. Y ya llegamos por fin a la parte más de ciencia. Hemos hablado de la parte de patrimonio industrial, de la parte de patrimonio humano, y llegamos a la parte de ciencia. Cuando llegas a un concepto de si ese patrimonio industrial es maravilloso, lo que más se puede hacer para convertir eso en un centro de ciencia, acercar a la gente ahí. Aquí se ven algunas de esas intervenciones. Esto es una imagen que se presentó para un concurso de Thyssen, en el Museo Thyssen en concreto, de formación educativa, que daba un poco una idea de eso, el espacio con el que trabajamos, que quizá no sea eso, idóneo en un principio, pero que sí que se ha conseguido adaptar muy bien, con esa parte científica de los experimentos, con actividades quizá ya más culturales también, con algunas intervenciones incluso pues, de más novedosas, de fotografía más extraña. Aquí, por ejemplo, tenemos incluso un taller de reparación de bicicletas antiguas que se llevó a cabo. ¿Y cómo se trabaja la parte de la ciencia más científica del museo? Pues desde 2 áreas. Con una programación educativa, que he visto que también Julio comentaba, el Museo de Ciencias, el público escolar, el público educativo, el escolar a todos los niveles, incluso hasta la universidad, es importantísimo. Porque al final se trata de divulgación. Y eso normalmente lo haces empezando desde los escalones más bajitos, desde los infantiles, desde años. Pero tenemos que añadir una programación cultural para que no tener esa estacionalidad tan marcada, comentaba él, del verano, nos deja de venir gente y demás. Nosotros nos aprovechamos y ya tenemos ese espacio tan maravilloso de patrimonio para tener una programación cultural, pero también con una temática científica, si es que podemos. Ese programa educativo, aquí traigo este último que estamos terminando, de hecho hoy estaban haciendo ahora mismo los últimos talleres de este programa educativo, que venían a dar formaciones a los chavales. Todos los años se elaboran programas educativos nuevos, empezó en el 2012 se sacó el primer programa educativo, pero lo que se hacía, ya se venía trabajando con varios talleres con los colegios desde antes, y se trabaja sobre todo en cómo se produce la energía eléctrica. Claro, no nos podemos olvidar de que el museo está enclavado en una antigua central térmica que lo que hacía era producir electricidad quemando carbón, ¿de acuerdo? Entonces nuestra temática principal es la producción de energía eléctrica. Es difícil de entender a los niños la producción de energía eléctrica, es complicado, muy complicado. Pertenecemos a la red de museos de la CECIT, de la Asociación Española de la Tecnología, la red de museos de ciencia, lo cual sí que nos ayuda muchísimo, tanto en difusión como en poder tener apoyo de ellos para poder realizar también actividades. Un ejemplo de programa educativo que tenemos aquí, el de este año, nosotros siempre hacemos como 2 partes, una visita didáctica y talleres experimentales. ¿Por qué hacemos una visita? Porque eso tenemos una central térmica. También habrá que enseñarles a los chavales cómo se produce la electricidad. De hecho, llama mucho la atención que nosotros hacemos unas visitas adaptadas, por supuesto, al nivel educativo, haciendo todo a los niños de 3 años, divertidas, ¿de acuerdo? Está adaptado el programa educativo siempre al currículo escolar, siempre se trabaja en colaboración además con profesores, hay varias asociaciones de profesores de ciencias en la zona en las que pedimos ayuda. Y lo que más les llama la atención a los chavales, incluso a los curioso, es todo lo que se necesita para producir la electricidad y darle al interruptor. Claro, son 3 edificios en realidad del museo, los 3 que estoy mostrando, son casi 1000 metros cuadrados, y cuando llegas al final y todo esto para darle al interruptor, sí, para que te pongas en la cara del móvil. Te da una idea muy gráfica, porque tú te lo puedes explicar, pero claro, no te haces a la idea, ahí sí, lo estás recorriendo y tardas 1 hora en recorrerlo y todo eso era para producir la electricidad. Con esas visitas se complementan con talleres experimentales, también adaptados a su edad. Pues, por ejemplo, este año, la que están haciendo ahora mismo, mis compañeras, es la pleno sol. Claro, hay una demanda de conocer sobre energías renovables. Entre ellos, los profesores nos trasladan esa demanda, como es el único centro de ciencias que tienen cerca, nos trasladan esa demanda. Bueno, pues pensamos, ¿qué podemos ofreceros? Este taller a pleno sol. En este lo que hacen es construir una casa solar que se lleva cada niño que vas a casa con un panel solar y te da juego para hablar de la electricidad. Pero bueno, además de diferentes tipos de formas de generar energía eléctrica, desde las centrales térmicas que acaban de ver, de la carbón, a las nuevas, por ejemplo este. O el fósil, este está muy ligado a la historia de la comarca. Los fósiles, el carbón, la época del carbonífero, eso se explica un poco la formación del carbón, por eso se van con su réplica de fósil para casa, ya no les interesa. O ya un poquito más tecnológicos, como hablar de los minerales
todas las actividades que se hacen dentro del museo y hace que valoren la experiencia quizá un poquito más. ¿En qué se traduce este programa educativo que tenemos? Aquí tenemos un poco las cifras de los escolares que pasan con nosotros a lo largo de los años. Desde el año solo, porque en estos 7 años han pasado 32.000 escolares por los museos, por nuestra programación didáctica, 32.000 únicamente en los talleres. Las visitas serían aparte, porque hay muchos que realizan las dos cosas. Y esto un poco, ¿qué significa? Bueno, las cifras aquí las vemos, nosotros tenemos este último programa educativo, van 2.524 que hacen estos talleres. Se han mantenido en el tiempo, incluso se han ido incrementando. Todos estos datos son de abril, entonces realmente esta subiría todavía bastante más. Entonces sí que vemos que el primer año, los primeros años es un poco de boom, luego la cosa se estabiliza y sí que vuelves a retomar otra vez, que sí que empiezan a valorarlo muchísimo. Como Museo de Ciencia, exposiciones. Nosotros tenemos el hándicap de que tenemos el museo lleno. Es una central técnica y la tenemos llena de maquinaria. Entonces espacio tenemos también poco. Aún así, sí que nos desde ya casi el primer año de apertura, yo creo, sí que la población local pide que haya algo más. Una vez que vienen, visitan el museo, no los escolares del público casi cautivo, como traen los profesores, no les va a quedar otra que venir, pero sí que la población en general demanda que haya algo más, porque si ya han visitado el museo una vez, cuando se han visitado más, quieren que haya actividades diversas. Entonces, esto como hemos poco a poco ido llegando con exposiciones temporales. El espacio que tenemos es un espacio muy chiquitito en la entrada del museo, muy pequeño, muy por entrada, que aprovechamos para hacer diferentes tipos de exposiciones. Estamos en un sitio de patrimonio industrial que es Museo de Ciencia, entonces intentamos que esté un poco equilibrado, desde exposiciones más de patrimonio industrial, pues por ejemplo esto, historia de la minería y las instalaciones industriales de Fabero, que mira en concreto la zona de Fabero es una zona del Bierzo cercana, que es el primer BIC que se declara de territorio de patrimonio minero, que se declara BIC de patrimonio industrial. Lo acaban de declarar antes de ayer, me parece, de hecho. Esta de antracita, que suena el nombre, es un tipo de carbón, ¿de acuerdo?, de los que se explotaba en la zona, que era en realidad una exposición de calzado de una diseñadora que ha hecho toda una colección relacionada con la minería, o esta última, que es la que tenemos ahora mismo, que esta es ya de corte científico, de música con ciencia, esto me suena, que acerca la música desde temas científicos. Sí que tienen visitantes, no tantos como nos gustaría, porque yo creo que a todos nos encantaría que viniesen miles y miles de personas siempre, pero es algo que sí que atrae a la población local, sobre todo. Los visitantes, que nos visita muchísima gente de Madrid, por ejemplo, el museo, no las actividades que hacemos, sino el museo, lo visita mucha gente de Madrid, del País Vasco. Esos les da un poquito igual estas exposiciones, pero a la gente de la comarca, que sí que no tiene otro centro de este estilo, sí que agradece mucho que cada 2 o 3 veces al año se vayan variando las exposiciones temporales que hay. Entonces, en el museo se conjugan pues, las visitas individuales, que es esa gente ya casi más de fuera, quizás porque los de la zona ya nos han visto casi todos, con visitas guiadas además adaptadas un poquito al perfil de la gente que tenemos. Eso es una visita guiada estándar más tradicional, a visitas guiadas técnicas, donde contamos normalmente con el apoyo, como dijo Alfredo, nosotros pertenecemos a una fundación, la Fundación Ciudad de la Energía, mucho más grande, que fue la que ideó este proyecto, que tiene una parte tecnológica, un componente tecnológico muy importante. Eso, tiene una planta de captura de CO2 con un tipo de caldera muy concreto. Entonces, ahí trabajan muchos ingenieros, a los que aprovechamos para estas visitas guiadas especiales, donde la gente quiere saber más sobre las calderas, sobre las turbinas. Exposiciones para dinamizar a lo largo del año, actividades culturales, que ahora hablaré más de ellas también, las didácticas, por supuesto, y las visitas didácticas. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las cosas que se hacen en programación cultural. Aparte de esas exposiciones, aparte de nuestro programa educativo, lo que decía, la gente demanda un sitio donde poder ir a hacer cosas en Ponferrada. Sobre todo un sitio donde poder hacer cosas con un carácter, con un rigor científico. O sea, es un taller que, aunque parezca un taller para niños muy sencillo, que sí que estés hablando eso, con un rigor científico claro. Entonces se hace, por ejemplo, un curso de educador científico, que hemos hecho varias ediciones ya.
Tenemos charlas con científicos. Esto es algo que se empezó al inicio. Como todos los proyectos pasan por sus vaivenes, sobre todo la política influye mucho, desgraciadamente influye mucho en estos proyectos. Entonces, es un proyecto que empezó pensándose en un proyecto muy grande. Lo dicho, de momento solo se ha abierto esta instalación, la planta de captura también se empezó a funcionar, pero había otra instalación mucho más grande que todavía no funciona, esperemos que dentro de poco sí. Y allí sí que se empezaron a hacer más actividades científicas. Durante unos años se ha tenido que bajar un poco todo, porque recortes que ha habido, pero hemos conseguido en estos 2 últimos años volver a retomar esas actividades más científicas fuera del horario de los escolares. Pues charlas con científicos, tratamos temas normalmente, una vez al mes traemos a un científico, además temas de actualidad sobre ecología, botánica, ingeniería, pero ligados siempre a la zona, de alguna investigación de la zona, las exposiciones que tenemos y los campus de verano, que yo creo que en todos los museos de ciencia hacemos campus de verano para los chavales. En esta programación cultural, claro, nos podemos olvidar del edificio y que hay que enseñarlo de otra manera, pues por ejemplo estas visitas teatralizadas que tenemos desde un punto de vista más divertido, así más canalla quizás, esas charlas con la gente, con los trabajadores. Esto es una jornada, por ejemplo, que se hablaba de la restauración de papel en el Instituto de Patrimonio Cultural Español, más técnicas, ese taller de reparación de bicicletas. Estos son solo algunos ejemplos, un taller del fuego o incluso yoga en los exteriores. Tenemos unos exteriores maravillosos con el río, o sea, en verano, que en la zona de Ponferrada, como aquí hace bastante calor, se agradece mucho esos verdes con el río, son ideales para hacer actividades al aire libre. Y eso se traduce en un programa cultural que os he traído. Todavía no es público, solo he traído, me lo mandaron justo ayer. Colaboramos con el Ayuntamiento de Ponferrada para divulgar las actividades que hacen tanto ellos como nosotros, y se elabora un programa cultural bimensual. Entonces traigo que todavía, ya digo, no está ni en Ponferrada, lo vais a ver antes que ellos, que es el programa de julio y agosto, por ejemplo. Aquí tenemos pues muchos campamentos y campus para el verano. Hay mucha gente que necesita un sitio donde poder dejar a los niños en verano, y un sitio que demandan un sitio con algo más que una ludoteca, sino con algo un poquito más interesante. Entonces tenemos diferentes tipos de campamentos y campus a lo largo del verano, incluso con magia en exterior. Y tenemos, por ejemplo, las jornadas del 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, que durante una semana vamos a hacer unas jornadas con Asanet España, que han querido colaborar con nosotros para poner vídeos que no se han visto, incluso algunos de ellos, y se van a proyectar. Ponencias, por ejemplo, de Carlos Pintado, de gente así bastante reputada, y es en colaboración con la universidad, lo que os decía. Siempre buscamos hacer un vínculo pues con la universidad. Allí tenemos centro de la UNED también, hacemos muchísimas actividades con ellos. Buscamos también el asociarnos con gente que está haciendo cosas en la zona. Lo que decía, es una comarca que venimos sobre todo de 2 años muy complicados por esa despoblación que está sufriendo, y se empieza a ver ahora, después de 2 años, un pequeño repunte de interés de la gente. Se está empezando a acercar gente a nosotros. Hasta ahora, los primeros años del museo éramos nosotros los que íbamos a buscarlos para ver si querían hacer cosas. Ahora por fin empezamos a ver que se empiezan a acercar a nosotros para proponernos cosas. Por ejemplo, se ha creado una asociación de makers en el Bierzo. No había nada similar, que quieren hacer como un Fab Lab, que está bastante funcionando muy bien en otros sitios. En León lo hay, pero en nuestra zona no. Y ellos se estaban desplazando a León a hacerlo. Entonces nos han propuesto hacer una especie de Fab Lab en colaboración con el museo, dentro del museo. Entonces, en breve se instalarán en una de los huecos, les hemos preparado para que ellos puedan venir a trabajar. Eso por la parte más científica. Por otro, una asociación de ferroviarios que trabajan con maquetas, que en Madrid, en el Museo del Ferrocarril, es algo que funciona súper bien. Nos han pedido también, oye, por favor, queremos colaborar con vosotros. Bueno, son patrimonio industrial, están muy ligados a nosotros y también van a colaborar con nosotros. Entonces harán actividades junto con nosotros, abrirán esa sala de maquetas para que la gente la pueda ver. Y este es un pequeño resumen de 1 año de programación cultural. Nos hemos aprovechado de una becaria que tuvimos, que se llama Tamar, que nos lo hizo, que era de diseño, y quedó súper bonito, entonces dura muy poquito. Tiene música, pero no se oye, ¿verdad? Vale. Pues desde eso, campamentos de carnaval, por ejemplo,
todos los talleres con los que se trabajan. Se realizaban pues observaciones solares, observaciones astronómicas. Este año, dentro de esas cosas que hemos retomado, tuvimos cine también, que funcionaba muy bien, pero al final tuvimos que dejar de hacerlo. Y hemos retomado una especie de ciclo de cineforum que nos lanzamos siempre, normalmente nos proponen hacer actividades y nosotros normalmente nos lanzamos, algunas pues nos estrellamos y las dejamos de hacer y otras salen muy bien y quedamos súper contentos. El ciclo este de cineforum, por ejemplo, es de astronomía y siempre a continuación se proyecta un documental y conectamos con la persona que hizo ese documental. Nos aprovechamos de las nuevas tecnologías por Skype, nos conectamos con esos astrofísicos, astrobiólogos, para que respondan a la gente. Campamentos de robótica. Voy a pasarlo porque al final así vamos hablando un poquito más. ¿Y en qué se ha transformado? ¿Qué ha pasado con toda esa actividad, todas esas visitas, todo ese patrimonio que tenemos, ese patrimonio industrial? Pues inauguramos en 2011 el museo y en aquel momento el ratio que teníamos era un 93% venía a visitar el edificio y un 7% por las actividades que se hacían en el museo. Este año es el año de mayor número de visitantes, cuando inauguras un centro y más en nuestro caso eso tan ligado a la historia de la comarca, por supuesto todo el mundo se acerca a visitarte. Entonces los números ya más realistas fueron en el 2012, donde ya se iban igualando, pero las visitas todavía seguían siendo como la actividad que predominaba de los visitantes nuestros contra las actividades de divulgación. Y hoy en día hemos llegado a que finalmente las actividades son el grueso, es más de la mitad de la gente que nos visita viene por las actividades, tanto culturales como educativas. Ahí Rui dijo más o menos eso, el número de visitantes, nosotros nos acercamos cerca de 20.000, nos gustaría tener muchos más, la verdad sí que es eso, ha habido unos años de bajón de visitantes, pero se está recuperando, cada año vamos recuperando 2.000 visitantes, o sea que bueno, estamos muy contentos, la verdad. Aproximadamente eso, pues el año pasado nos quedamos en 18.000, este año seguramente llegaremos cerca de los 20.000, entonces estamos bastante contentos. Se acercan mucho por esas actividades, entonces hemos visto eso, que es una de las partes, ya lo sabíamos, pero se constata que es una de las partes más importantes. Tiene que ser un museo vivo, donde realices cosas y en nuestro caso con esa temática científica siempre muy pensadas, todo ese programa educativo es algo que se tarda 2 meses en elaborar, no es algo que se haga a la ligera. Y lo más importante del programa educativo en nuestro caso es que lo tenemos que renovar todos los años, porque como los centros que nos visitan son muchos de la comarca y de la provincia, claro, tenemos que todos los años los talleres experimentales cambiarlos por completo. De hecho, todavía no hemos repetido ningún taller desde que nos iniciamos en el 2012. En algún momento se nos acabarán las ideas para divulgar el tema de la electricidad a los chavales, pero de momento todavía no hemos tenido que repetir ninguno de los talleres. Las visitas didácticas se cambian como la mitad también todos los años para poder ofertar esa dinamización. ¿Y de dónde nos visitan la gente? Bueno, la gente, lo que decía, de hecho nuestro mayor público es de Madrid, sorprendentemente. El mayor público son los madrileños, que en cuanto puedan escapan de allí, ¿de acuerdo? Pero nuestro mayor público educativo empezó siendo solo de la comarca, nos venían de Ponferrada, del Bierzo, se fue extendiendo poquito a poco. Ahora ya nos vienen muchos colegios de Asturias, de Galicia, de Zamora, por ejemplo. De Madrid ya nos empiezan a venir colegios, incluso de Francia hay colegios que repiten todos los años. Entonces, bueno, estamos bastante contentos con la evolución que va tomando. Podría ser mejor, por supuesto, luego lo hablamos en las mesas de debates y siempre se puede hacer, sobre todo si hay presupuesto, ayuda muchísimo. Pero bueno, sí que cumple la función, que es lo que todos los años con los docentes intentamos, incluso con muchos de ellos, reunirnos en esas asociaciones que ellos tienen para... ¿Estáis contentos con la programación? Porque es muy importante tener, sobre todo de esos que nos quedan más cerca, tener el feedback de ¿es esto lo que queréis? ¿Queréis que cambiemos algo? ¿No? Y con la programación cultural sí que vemos que ha costado implantar eso. Por ejemplo, esas charlas con científicos, esos documentales, ha costado mucho porque los primeros documentales igual venían 12 personas.
pero sí que si los vas manteniendo en el tiempo, la gente al final se acostumbra. Pues todos los jueves a las 7 de la tarde en esa sala hay una proyección de tal, y cada vez vamos viendo que pues cada mes va subiendo un poquito la cantidad de gente que viene a vernos. En la programación cultural que puse visteis que no había esas ni documentales ni charlas, porque en verano tenemos que parar ese tipo de actividades porque cambia por completo el público. No tiene nada que ver el público de un verano con el público de durante el resto del año. Entonces durante el verano cambiamos un poco de tercio y nos dedicamos más a, pues, a los campamentos y a las visitas libres que viene la gente. Y nada, cualquier cosa, muchísimas gracias por la atención. Os he soltado un rollo enorme, pero bueno, muchas gracias.